la palabra inteligencia todo el tiempo, pero ¿realmente sabemos qué significa? Cuando decimos que alguien es inteligente, ¿qué queremos decir exactamente? Desde hace siglos los humanos hemos intentado descifrar cómo funciona el cerebro y el pensamiento. Y spoiler, aún no tenemos una respuesta definitiva. Antes la inteligencia se definía como algo simple, o eres inteligente o no lo eres. Pero con el tiempo hemos ido descubriendo que esto es algo mucho más complejo y que intervienen muchísimos factores. En el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué es tan difícil definir qué es la inteligencia y de algunas de las teorías más interesantes que intentan explicarla. Definir la inteligencia parece que es más complicado que entender una película de David Lynch o montar un mueble de IKEA sin instrucciones. Pero vamos por partes. La palabra inteligencia viene del latín intelligentia, que a su vez viene de intelligere, que significa algo así como leer entre líneas o entender. Básicamente, la inteligencia tiene que ver con la capacidad de comprender y percibir cosas. En psicología decimos que la inteligencia es un constructo, que es una forma elegante de decir que es un concepto abstracto. La inteligencia no es algo que podamos ver, tocar o medir directamente, pero sí podemos medir sus efectos a través de pruebas y test. Otros ejemplos de constructos podrían ser la autoestima, la personalidad o la motivación. O sea, sabemos que existen y que tienen impacto, pero no podemos verlos directamente. Esto implica dos cosas importantes. La primera, que no hay una única definición. Y la segunda, que como decíamos, se mide de forma indirecta. No existe hasta el momento una única forma universal de definir qué es la inteligencia. Depende de dónde o a quién preguntes, tendrás una u otra respuesta. Y tampoco podemos medir la inteligencia en sí misma, sino que realmente lo que estamos midiendo en los test de inteligencia es el desempeño en ciertas tareas que se supone que están relacionadas con ella. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay un montón de teorías que intentan explicar qué es y cómo funciona la inteligencia. En un principio se creía que la inteligencia era una habilidad única y hereditaria. Después se definió la inteligencia como un conjunto de habilidades. Y más adelante se fueron proponiendo formas completamente diferentes de entenderla. Vamos a intentar hacer un brevísimo repaso por las diferentes teorías que han ido surgiendo a lo largo de la historia sobre este tema. Uno de los primeros investigadores que intentó medir la inteligencia fue Francis Galton al finales del siglo XIX. En aquella época, la teoría de la evolución de Darwin era muy popular, y Galton, influenciado por estas ideas, defendía que la inteligencia era genética y por tanto hereditaria. Vamos, que si tus padres eran muy listos, tú también lo serías. Además, relacionaba el nivel intelectual con la posición social, lo cual hoy sabemos que es bastante incorrecto. Un poco más adelante, basándose en las ideas de Galton, Charles Spearman propuso la teoría del factor G. Según este autor, la inteligencia es una habilidad general que influye en todas las demás habilidades. Básicamente, si eres bueno en algo, es probable que también se te den bien otras cosas, porque según este autor, hay un factor G único detrás de todas estas habilidades. Sin embargo, ¿realmente podemos reducir la inteligencia a un solo factor? Los autores que vinieron después coinciden en que no es tan sencillo. A principios del siglo XX empezaron a crearse los primeros test de inteligencia. Alfred Binet y Theodore Simon diseñaron el primer test de inteligencia con la idea de ayudar a las escuelas francesas a identificar a aquellos alumnos con problemas de aprendizaje. Binet no creía que la inteligencia fuera algo fijo, sino que creía que podía desarrollarse a través de una buena educación y de la motivación. Para intentar medir la inteligencia, estos dos autores diseñaron un test basado en problemas de dificultad creciente según la edad del niño. Así nació el concepto de edad mental, que comparaba la capacidad intelectual de cada alumno en concreto con la media de su grupo de referencia. Por otro lado, William Stern ideó un sistema para interpretar los resultados de estos test. Propuso dividir la edad mental por la edad cronológica y multiplicarlo por 100, dando origen al famoso concepto de cociente intelectual. En 1916, la Universidad de Stanford tradujo y adaptó el test de Binet, creando el famoso test de Stanford-Binet, que se convirtió en uno de los tests más populares para medir la inteligencia y que aún se sigue utilizando hoy en día. En los años 30, Louis Thurston vino a desafiar esta idea de Spearman de que la inteligencia era un factor único y propuso que la inteligencia no era solo un número mágico, sino que estaba compuesta por 7 habilidades primarias, que son comprensión verbal,
fluidez verbal, capacidad numérica, memoria, percepción espacial, velocidad de procesamiento y razonamiento inductivo. Este planteamiento básicamente viene a decir que una persona puede ser muy buena con los números, pero por ejemplo mala en razonamiento espacial, o tener mucha memoria pero poca fluidez verbal. Esta teoría nos ayudó a entender que no hay una única forma de ser inteligente. Un poco más adelante, en los años 60, Raymond Cattell dijo: a ver, espera un momento, que esto es todavía más complejo. Y propuso un nuevo modelo en el que dividía la inteligencia en dos tipos: inteligencia cristalizada e inteligencia fluida. La inteligencia cristalizada es la que se basa en la experiencia, el aprendizaje y el conocimiento acumulado. Es decir, sería como nuestra biblioteca o nuestra base de datos que vamos llenando a lo largo de la vida. Incluye habilidades como el vocabulario o la cultura general. Y es la razón por la que tu abuela puede que te gane al Trivial. Lo mejor de este tipo de inteligencia es que mejora con la edad. Por otro lado, la inteligencia fluida sería la capacidad de resolver problemas nuevos sin necesidad de conocimientos previos. Esto se relaciona sobre todo con el pensamiento lógico y abstracto, y es la que usamos cuando nos enfrentamos a algo desconocido. El problema de esta es que tiende a disminuir con la edad. Este modelo nos ayudó a entender que la inteligencia no es algo fijo y estático, sino que va desarrollándose y evolucionando con el tiempo. Llegamos a los años 80 y aquí la cosa se pone aún más interesante. Hasta ahora, los modelos de inteligencia que se habían propuesto se habían centrado en intentar encontrar factores específicos que se pudieran medir con test o pruebas psicométricas. El interés era comprender, entender cómo medir la inteligencia. Pero en esta década aparecen nuevas teorías que cambian este enfoque. En lugar de intentar medir la inteligencia con números y factores, las nuevas teorías buscan entender cómo la inteligencia se manifiesta y se aplica en la vida real de las personas. Dos de las teorías más interesantes de este momento fueron la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, vino a decirnos que no hay una única forma de ser inteligente y propuso que existen 8 tipos de inteligencia, cada una con su propio funcionamiento y base neurológica. Estas inteligencias serían la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal o kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. Si te interesa saber más sobre esta teoría, tengo otro vídeo que te lo explico más en detalle. Por otro lado, Sternberg lo que decía es que la inteligencia no es simplemente lo que podemos medir en un test, sino cómo usamos nuestro conocimiento para adaptarnos a las circunstancias de nuestra vida. Su teoría triárquica dice que la inteligencia tiene 3 componentes principales: analítica, creativa y práctica. La inteligencia analítica es la que utilizamos para resolver problemas, analizar la información y razonar de forma lógica. Esta sería la que miden los test de inteligencia tradicionales. La inteligencia creativa es la que nos ayuda a encontrar soluciones nuevas, a pensar fuera de lo convencional y adaptarnos a situaciones novedosas o desconocidas. Y finalmente, la inteligencia práctica es la habilidad de poner en práctica el conocimiento en la vida diaria. Hay personas que puede que no sean brillantes en los exámenes académicos, pero en la vida real resuelven cualquier problema que se les presenta de forma eficaz. Sternberg lo que decía es que las pruebas tradicionales solo tienen en cuenta uno de los 3 componentes de la inteligencia, dejando fuera toda la parte creativa y práctica. Y llegamos al presente. Hoy en día el estudio de la inteligencia sigue evolucionando. En este momento no hablamos solo de factores y de modelos teóricos, sino de cómo la inteligencia está conectada con el desarrollo del talento y el funcionamiento del cerebro. Las investigaciones actuales en neurociencia muestran que la inteligencia es un fenómeno emergente de la conectividad del cerebro. No se trata solo de cuánto cociente intelectual tienes, sino de cómo las distintas áreas del cerebro trabajan conjuntamente para procesar información, resolver problemas y aprender. El enfoque actual está centrado en el desarrollo del talento, es decir, en cómo potenciar las capacidades individuales de cada persona. Ya no se trata solo de medir la inteligencia, sino de cómo podemos desarrollarla y aplicarla en diferentes áreas, desde el contexto educativo, laboral, social, etc. En resumen, la inteligencia es muchísimo más que un número o un resultado en un test. Es una combinación de experiencias, habilidades y conocimientos que nos hacen únicos a cada uno de nosotros. Y lo mejor es que todavía queda mucho por descubrir.
Conclusiones. Entonces, Ana, ¿qué es la inteligencia? Pues depende a quién le preguntes. La inteligencia es un concepto difícil de definir, porque abarca muchas habilidades, factores y perspectivas. Pero sí que sabemos que no se trata únicamente de ser listo, sino de cómo nos adaptamos, resolvemos problemas, comprendemos el mundo y nos relacionamos con los demás. Todos y cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de procesar la información. Y lo interesante de todo esto es poder conocer cuáles son nuestras fortalezas y poder desarrollarlas. Y sobre todo tener en cuenta que la inteligencia no es algo fijo e inmutable, ni mucho menos, sino que evoluciona, mejora y se desarrolla con el tiempo, la práctica y el aprendizaje. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué teoría te ha parecido más interesante de las que hemos comentado? ¿Conoces alguna otra que no haya mencionado en este vídeo? Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que este vídeo te haya sido útil, un abrazo y nos vemos en el próximo.